Vamos a estar predicando sobre el libro de Jonás. El libro de Jonás. Voy a leer un versículo primeramente, amados hermanos, el versículo 17 del capítulo 1. Y leemos en la palabra de Dios: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Una vez más vamos a leerlo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana, porque leemos tu palabra, mi Dios. Y porque vamos, Padre, a recibir de ti enseñanza, esta predicación de tu palabra, Dios eterno, basado en lo que ahora hemos leído. Padre, bendícenos, que recibamos y entendamos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. La historia de Jonás es una historia de las más conocidas entre los cristianos, así como la historia de David y el gigante Goliat y otras más. Jonás tiene un carácter bastante serio, bastante fuerte, bastante firme, porque Jonás era un profeta de Dios a quien Dios le dio un mandato y le dijo que fuera a Nínive, lugar de pecado, lugar donde no creían en Jehová Dios, lugar que estaba tan corrompido con el pecado, pero que Dios, aún siendo Nínive, no pueblo de Dios, decidió tener misericordia de Nínive. Y por lo tanto Dios le dijo a Jonás: ve y predícales que se arrepientan de su pecado, y si se arrepienten voy a perdonarlos, pero si no se arrepienten voy a destruirlos completamente. Estoy haciendo un resumen de la historia, ¿verdad? Por si algunas cosas se han olvidado. Y entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que sucedió? Que cuando Dios le dio este mandato a Jonás, él decidió irse para el otro extremo. Ponga usted, por ejemplo, que, para usar un ejemplo, que Nínive quedara hacia San Francisco, entonces Jonás se embarcó para irse a Los Ángeles, totalmente a extremo. O que le dijo: ve y predica a California, y él se fue para la Florida, desobedeciendo a Dios, tratando de escapar de Dios, tratando de huir de Dios, y se embarcó. Se subió a una embarcación de gente, de marineros, que tampoco eran creyentes, que tampoco eran hijos de Dios, ni temían a Dios. Era gente de pecado los que iban en esa embarcación. La palabra de Dios se lo muestra, se lo enseña. No creían en Dios, creían en el pecado, en la idolatría, como la mayoría de la gente de las regiones que no eran el pueblo de Dios en aquella época. Entonces, amados hermanos, yendo ahí, dice la palabra de Dios: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. No fue una tormenta que llegó porque la naturaleza iba guiando así las cosas, sino que claramente nos dice el versículo 4 que fue Jehová Dios, quien hizo levantar un gran viento en el mar, y de ahí una tempestad tan grande que se creía que la barca se iba a partir. Y si el mar estaba de esa manera y la tempestad de esa manera, al partirse esa barca, todos los que iban ahí se iban a ahogar y se iban a morir. Entonces dice la palabra de Dios que comenzaron a tratar de averiguar qué es lo que estaba pasando, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Es decir, usaron una especie de suertes que se hacía antes, como creo que no eran dados exactamente, pero era parecido a algo en los dados. Incluso en el Antiguo Testamento, más atrás todavía, lo utilizaban también. Y Dios obraba cuando Él quería, de cierta manera, y en esta ocasión Dios decidió obrar
en lo que los hombres estaban haciendo, y al echar la suerte quiere decir que querían averiguar por qué razón o por quién es que les había llegado aquel castigo, porque lo sintieron que era un castigo, un azote, y temían que iban a morir. Entonces Jehová obró nuevamente e hizo que la suerte cayera sobre Jonás. Y aún con todo y eso le dijeron: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aún así, mira lo que dice el versículo 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Contra ellos. Finalmente clamaron a Jehová, que no creían en él, pero por la declaración de Jonás, algo creyeron, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Alguna vez usted ha estado en alguna embarcación en mar abierto? Mar abierto. No en la bahía de Monterrey, ni la bahía de San Francisco antes de salir a mar abierto. O allá en México o en Centroamérica, donde sea. No hay nada divertido, especialmente cuando el mar está embravecido. En una ocasión recuerdo que unos compañeros de trabajo decidieron ir en una embarcación como para 40 personas, era una embarcación para ir de pesca, a ir a pescar salmón. Y entonces me hicieron saber y yo dije: pues yo también voy a ir. Y todavía dijeron: va a haber premio para el que saque el salmón más grande. Bueno, ahí vamos. Y entonces salió la embarcación de la bahía de San Francisco, muy bonito, muy tranquilo todo. Pero luego pasamos debajo del Golden Gate hasta que llegamos a mar abierto. Cuando llegamos a mar abierto, las cosas eran diferentes. Las olas que uno desde lejos mira tranquilas, cuando está en medio de ese lugar, y el cielo se puso bien nublado, por cierto, y las olas eran enormes, hermanos, eran, los que tienen conocimiento de las medidas, eran por lo menos 30 pies de altura las olas, eran por lo menos como 10 metros. Se subían y se miraba que venían a caer sobre la embarcación, pero no le daban vueltas, sino que el barco se levantaba y el barco bajaba, y cada vez yo me mareaba más. Recuerdo que me fui para adentro, así bajé, había una cabina y ahí había unas camitas, baño y todo lo demás. Y recuerdo que pasé ahí como 2 horas, con un color más pálido que las columnas de aquí de la iglesia. Y así imaginan lo que estaba padeciendo. Y mi consuelo fue que 2 de mis compañeros también bajaron y se miraban peor que yo. Ese fue mi consuelo. Pero era algo horrible. Y en medio de eso, alguien llegó y dijo: Mario, en tu caña cayó algo, ya cayó algo. Sáquenlo, por favor. Yo seguía acostado. Hasta como las 2 horas me levanté, todavía bastante mareado, y me dijeron: el salmón que cayó en tu caña fue el más grande, ganaste el premio. Esto es ganarse un premio, yendo a pescar y no hacer nada de pesca, hermano, sino que pasar escondido por las olas. Imagínese ahora una tempestad furiosa, un mar embravecido. Eso es lo que estaban pasando en esta embarcación.
tenían miedo, se iba a partir el barco. Y entonces por último decidieron arrojar al mar a Jonás. Dice la palabra de Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hicieron votos delante de Dios, creyeron en Jehová y temieron a Dios por lo que habían visto. Y entonces Jonás fue lanzado a la mar y la embarcación continuó. Lo que hubiera sucedido es que Jonás hubiera muerto. Jonás se hubiera ahogado. Jonás estaba pasando el juicio divino, el juicio de Dios. Le desobedeció a Dios. Y Dios decidió pasar juicio sobre Jonás. Jonás no se escapó de ese juicio. Jonás padeció por su desobediencia, por haber querido hacer lo contrario a lo que Dios le había ordenado. Pero Jonás en su juicio divino, en el juicio que pasó, pero Jehová Dios en el juicio que pasó contra Jonás, no quería matarlo. Lo iba a hacer pasar por juicio y por disciplina, pero no iba a matarlo porque tenía un propósito especial para Jonás, profeta de Dios. Entonces la manera como Dios lo hizo es algo que sonaría o que suena para aquellos que no creen en Dios como algo increíble, imposible de suceder. No la primera parte, sino lo que continúa. Porque dice, pero Jehová, ¿cómo dice ahí los que tienen la Biblia? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Veamos algo primeramente. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y la palabra de Dios nos dice que Dios improvisó. De repente se le ocurrió a Dios enviar algún pez por allá para que se tragase a Jonás y Jonás no muriera, sino que dice claramente la palabra de Dios, pero Jehová tenía preparado un gran pez. O sea que Dios ya sabía lo que iba a suceder. ¿Sabía Dios que Jonás iba a desobedecerle? Claro que sí. ¿Sabía Dios que Jonás iba a tratar de huir hacia el sentido contrario? Sí. ¿Sabía Dios qué iba a suceder en esa embarcación? Claro, Él mismo lo hizo. Él mismo se encargó, Él mismo envió esa tempestad, esa tormenta. Dios lo sabe todo, hermano. Dios sabe dónde estamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Dios no improvisa. Los que improvisamos somos nosotros. Somos nosotros los que de repente se nos ocurre hacer algo y la hicimos, pues. Pero Dios jamás improvisa. Dios lo tiene ya todo listo, Dios lo tiene ya preparado, Dios tiene todo preparado para nuestras vidas. Dios sabía exactamente el día en que usted y yo nos íbamos a entregar a Cristo. El día en que usted y yo íbamos a nacer de nuevo, ser salvos y convertirnos en hijos de Dios. Él lo sabía. Yo sabía que este día domingo a esta hora usted y yo íbamos a estar en este lugar, y Dios sabe dónde vamos a estar después del culto y a dónde vamos a estar el resto de nuestras vidas aquí en la tierra. Él ya lo sabe, alabado sea Dios. Y ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, Dios nunca improvisa. Como dice uno, debajo de la manga me saqué la carta y gané.
Dios no trabaja de esa manera. Él es soberano, todopoderoso. Él no cambia. Es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Todo lo conoce, todo lo sabe. Y tiene poder y majestad sobre todas las cosas, porque la creación completa fue creada por Dios. Le pertenece a Dios. Entonces Dios, para que Jonás no muriera, no le mandó un salvavidas, sino que mandó un gran pez para que se tragare a Jonás. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque tiene otro gran significado. Jesucristo usó esta parte de la Escritura para simbolizar su muerte y su resurrección. Cuando dijo que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así va a estar también en la tumba, en el Seol, por 3 días y 3 noches, hasta resucitar a vida y eterna. Jonás simbolizaba aquello en este caso. Pero volviendo a la lección de ahora, hermanos, Dios tenía preparado un pez. Y entonces, imagínese usted que una ballena, no era el pez de la Biblia, que una ballena se traga a un hombre o un tiburón, no va a durar mucho tiempo con vida adentro. Solo los jugos gástricos del sistema digestivo de esa ballena o ese tiburón lo van a deshacer. Casi de inmediato lo comienzan a deshacer. Pero nada de eso sucedió a Jonás, sino que llegó después, amados hermanos, de Jonás haber reconocido todo, llegó el tiempo del arrepentimiento. Y Jonás elevó una oración y comenzó diciendo: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás se daba por muerto. Está hablando del Seol. Y dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares. No dice: me tiraron los hombres en medio de los mares a lo profundo, sino que dice: Jehová, tú lo hiciste. Tú me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Oiga, qué tremendo es esto. Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Oiga la oración de Jonás, una oración de arrepentimiento, reconociendo cómo había pecado contra Dios, pero reconociendo también que Dios es clemente y misericordioso, y que al arrepentirse él clamando a Dios que lo perdonara, Dios iba a perdonarlo, y que Dios iba a rescatarlo, a sacarlo de aquella prueba que él ya se daba por muerto. Ya su alma sentía que estaba ya en el Seol, en las profundidades, sin tener ninguna otra oportunidad, pero él reaccionó y se acordó de la misericordia de su Dios, porque Jehová Dios, hermanos, es misericordioso para con sus hijos. Jehová Dios tiene misericordia aún de los que no son sus hijos. Pero ¿cómo, pastor? Lo vemos diariamente. Pero volviendo a la lección,
a la lectura, Dios tuvo misericordia de todos esos marineros en esa embarcación. No eran hijos de Dios, no era pueblo de Dios, no eran hebreos. No temían a Dios. Vivían sus vidas, alejaron de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, de tal manera que a través de ese incidente creyeron en Jehová Dios, temieron a Dios. Se convirtieron a Dios en ese momento. Así es Dios de misericordioso. Cuanto más la misericordia de Dios por nosotros, sus hijos. Porque, hermanos, hay ocasiones en que nos hemos alejado de Dios. Cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios. Muchas veces de manera más graves que otras. Alejarse de Dios a través del pecado o por culpa del pecado ya de por sí es grave. Pero hay formas más graves como muchos hijos de Dios se alejan de Dios. Y sabe una cosa, Dios les está esperando. Dios siempre nos está esperando. Si nosotros le fallamos, Dios nos está esperando porque sabe Dios que su Espíritu Santo que mora en nosotros, opera en nosotros, obra en nosotros y pone convicción de pecado para arrepentimiento. Alabado sea Dios. Y el Espíritu Santo nos habla. Y nosotros reconocemos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, vamos a Dios, le pedimos perdón y Dios nos perdona. Amén. Y muchas veces, aunque hay consecuencias, Dios ya tiene preparada la respuesta para nosotros. Dios ya tiene lista la respuesta, no improvisa. Entonces Dios sabía que iba a pecar esa persona. Dios sabía que iba a pecar esa persona. Dios sabía que esa persona le iba a fallar y se iba a apartar de Dios. Quizás no solamente por un día, sino por varios días. Dios lo sabía. Y entonces Dios ya ignoró a aquella persona y ya no lo quiere. No es así. Dios está esperando a esa persona. Está esperando que esa persona reaccione, que reconozca y que vuelva a Dios con corazón contrito y humillado, se presente delante de Dios como lo hizo Jonás y pida perdón. Eso es lo que Dios está esperando de aquellos que se apartan de Dios, de los que se alejan de su presencia. Cristo lo sigue llamando y le sigue diciendo: ven y regresa. Mi Padre te espera, sus brazos te esperan. Pero tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que dar el paso del arrepentimiento, el paso de la confesión. Porque hay que confesar. Pero si Dios ya sabe el pecado, hay que confesar. Dios sabía cuál fue el pecado de Jonás, sin embargo Jonás en su arrepentimiento confesó su pecado a Dios. Y clamó a Dios pidiendo misericordia. Y diciendo: voy a ver tu santo templo. Alabado sea Dios. Y Dios no improvisa, hermanos. Muchas veces hay consecuencias, como decía hace un momento. Y en las consecuencias muchas veces hay dolor, es parte de la disciplina de Dios. Porque Dios a quien ama disciplina. Es parte de la corrección de Dios, parte del juicio divino de Dios aquí en la tierra, para que su alma y su espíritu no se pierdan, sino que estén listos para entrar al reino de los cielos. Por eso Dios muchas veces pasa juicio, disciplina. Muchos suavizan diciendo disciplina, es juicio de Dios. Pero es mejor que Dios pase juicio de Él aquí en la tierra sobre alguien, a que tengan que pasar al juicio final y ser condenados para la eternidad. Alabado sea Dios. Gloria sea su nombre, hermanos. Entonces, en medio de aquella situación, Dios no va a dejarnos solos. Si hay consecuencias a veces amargas, consecuencias muy duras, pero clama a Dios y Dios le escucha y le recibe con amor, con misericordia. No se equivoque, no piense: ya Dios no va a recoger a aquel pecador inmundo, ya le falló a Dios tanto. Dios es clemente, misericordioso, como no puede comprenderlo el ser humano, hermanos. Dios siempre espera a sus hijos.
Si se apartaron, espera que vuelvan. Y si están pasando una situación amarga, oscura, consecuencia del pecado, Dios no improvisa, Dios ya tiene preparada la respuesta. Muchas veces puede parecer algo peor la respuesta. En el caso de Jonás, la respuesta fue que un pez se lo tragó. ¿Qué puede haber sentido Jonás cuando estaba en el mar y de repente se lo tragó el pez? Lo más seguro que pensó, ya me acabé, ya no hay para dónde. En el mar por lo menos podía mover las piernas, los pies, chapalear, tratar de salir a flote. Pero dentro de un pez, ¿qué voy a hacer? Pero ahí es donde Dios tenía la respuesta. Dios usó ese pez, escuche lo que ahora le voy a decir. Dios usó ese pez para preservar la vida de Jonás, para salvar la vida de Jonás. De igual manera, hermanos, si hay algún hijo de Dios padeciendo, sufriendo consecuencias del pecado, y ya se arrepintió y le ha pedido perdón a Dios, aunque hay consecuencias, Dios ya tiene la respuesta preparada desde antes de que todo sucediera. La respuesta ya está lista. El pez ya lo tiene preparado Dios para usted. Y no me refiero a un pez literal. No estoy diciendo, ahí me ven por YouTube, salga corriendo, métase al mar allá en Monterrey donde hay bastantes ballenas y se lo trague el pez, porque el pastor dijo el pez ya está preparado. No se trata de un pez literal, hermano. Estoy hablando de una manera figurada. Dios ya tiene ese pez listo para usted. Dios ya tiene ese pez listo para sus hijos. Y cuando digo usted, no estoy insinuando que usted le ha fallado a Dios. Estoy diciendo que Dios siempre ya tiene preparada la respuesta, que es medio para preservar nuestras vidas y para preservar nuestras almas, porque le pertenecen a Dios. Porque Cristo murió por usted y por mí, para que todo nuestro ser le pertenezca a Dios. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Nunca se le olvide esto. En medio de cualquier situación, soy pertenencia de Dios. Él es mi creador, Él es mi rey, mi Dios, mi Padre, mi dueño, mi todo. Él es Dios. Jesucristo es mi Salvador y siempre será mi Salvador. Alabado sea el Cordero de Dios y el Espíritu Santo, nuestro Consolador, que mora en nosotros. Tremendo poder. Y otro milagro más que hizo Dios. Le digo de una vez para que usted los busque. Después se los voy a mencionar rapidito. No los busque ahorita. En este pasaje bíblico que hemos leído y que vamos a terminar leyendo ahí, en el versículo 10, que dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Fue eso un milagro o no? El pez se lo devora. Pero en este caso, oiga, ¿qué sucede aquí? Dios hizo que el pez llegara a tierra y que en tierra vomitara a Jonás. No que lo vomitara dentro del mar, sino que el pez llegara a tierra y vomitara a Jonás. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Qué pasa cuando por ejemplo, un pez muy grande como la ballena sale a tierra? No logra regresar al agua. Tienen que llegar con grandes grúas y equipos especiales y meterle fajas por debajo y llevarla nuevamente la ballena al agua e irla bajando de manera que vaya quedando en el agua y pueda comenzar a nadar. Lo mismo sucede con tiburones. Ya no se diga un pez mucho más grande. Y Jehová Dios hizo que este pez llegara hasta tierra, porque Jonás fue vomitado en tierra, no en el mar. Otro milagro más que Dios hizo. Ese es el poder de Dios. ¿Cuántos milagros contaron ya? 1, causó la gran tempestad. 2, dio la suerte para implicar a Jonás.
3, aquietó al mar. 4, dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. 5, lo mantuvo vivo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. 6, hizo que el pez lo trasladara a tierra. 7, hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra seca. 7 milagros de Dios solo en ese pasaje bíblico tan corto. Oiga, qué tremendo. ¿Cuántos milagros hace Dios en su vida? Cada día. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en su vida hasta el día de hoy, mi hermano? ¿Sabe qué sucede? Que muchas veces Dios obra milagros y ni siquiera los reconocemos, sino que vemos como que fue fruto de nuestro esfuerzo, fruto de nuestra inteligencia, fruto de nuestra preparación, fruto de la sabiduría de los doctores y de la ciencia médica. Entonces no logramos reconocer cuántos milagros Dios ha hecho en nuestras vidas, cuántos sigue haciendo y cuántos va a hacer. Alabado sea Dios. Yo meditaba esta madrugada con respecto a la vida del hermano Steve, esposo de una de mis hermanas que vive en Oklahoma. Ha estado muy grave, entrando, saliendo del hospital por meses, y cada vez los doctores dijeron: llévenselo porque ya no hay nada que se pueda hacer. Y entonces sale del hospital y está con vida, y de repente vuelve al hospital, y después de 2 semanas los doctores dicen: ya no hay nada que hacer, va a morir. Eso dan a entender, cuando dicen ya no hay nada que hacer, dan a entender va a morir. Y han pasado los meses. Si yo meditaba en la madrugada: Dios mío, cuántos milagros has hecho en la vida de Steve hasta el día de hoy. Cuántos milagros has hecho y sigues haciendo. Porque la ciencia médica dice: ya no hay nada que hacer, ya de nada sirve. Pero tú lo mantienes con vida, porque si Dios quiere, se lleva a quien quiere el día que Dios quiere. Y Dios no improvisa. Dios ya sabe quiénes van a morir y cuándo van a morir. ¿Está entendiendo esto? Hablábamos ayer un poquito el ejemplo del hermano Felipe. ¿Cuántos recuerdan al hermano Felipe? El hermano Ulises. En la iglesia se entregó a Cristo, lo bautizamos, se congregó un buen tiempo, iba a los retiros también, los domingos en la iglesia. Eventualmente se fue para México, estaba bastante enfermo hace poco, y le dijeron: le van a amputar el pie. Le van a amputar el pie. Y el hermano Ulises pidió oración. ¿Cómo oramos nosotros? Por lo menos yo le voy a decir cómo oré. Oré diciéndole: Señor, que no le amputen el pie. ¿Cuántos oraron así? Levante su mano. ¿Y qué pasó? Al siguiente día nos hacen saber, al siguiente día creo que fue, que no le amputaron el pie, sino que le dieron medicinas para que se desinflamara el pie. Algo así, ¿verdad, hermano Ulises? Entonces, Dios respondió la oración, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y no le amputaron el pie. Así oramos nosotros. Y el día viernes, yo creo que eso debe haber sido miércoles, quizás por ahí. Miércoles, ¿verdad? No le amputaron el pie. Gloria a Dios. Y el día viernes, ¿fue el viernes? Día viernes, cuando estábamos en el culto, le mandaron un mensaje al hermano Ulises que su hermano, el hermano Felipe, había fallecido. Falleció. ¿Alguien me puede decir si entiende la mente de Dios o los planes de Dios? Le iban a amputar el pie. Oramos y no se lo amputaron. Y 2 días después, no sé de qué, porque no nos han dicho todavía, falleció. Dios conoce el tiempo de vida de cada uno aquí en la tierra. Dios no improvisa.
¿Sabía Dios que iban a tratar de amputarle el pie? Claro que sí. ¿Sabía Dios que nosotros íbamos a orar? Por supuesto que sí. ¿Sabía Dios que no se lo iban a amputar? Claro que lo sabía. Él mismo obró de esa manera. Sin embargo, 2 días después se lo llevó. Y digo se lo llevó porque creemos con fe que siendo el salvo, que está con Dios en el reino de Dios, habiendo él recibido la salvación. Amén, hermanos. Pero es Dios así como Él trabaja. Dios no improvisa, amado hermano. Dios ya le tiene preparada a usted la respuesta que usted va a necesitar. Y usted podría decir ahorita, pero es que yo no estoy esperando ninguna respuesta. Es que yo no estoy necesitando ninguna respuesta. Pero si Dios le tiene preparada ya una respuesta, es porque usted la va a necesitar. Dios no va a improvisar. Cuando la situación llegue, sea la que sea, Dios ya le tiene la respuesta lista, amado hermano, ya está preparado. Ya lo sabe y va a ayudarlo, y va a bendecirlo, y va a sostenerlo, y va a levantarlo, va a guiarlo. No importa por la razón que usted vaya a necesitar esa respuesta de Dios, Dios ya la tiene preparada para usted. Cualquiera que sea la situación por la que usted está orando o va a estar orando, Dios ya tiene el milagro hecho para que usted lo reciba. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, gracias, Dios Todopoderoso. Porque tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y tú no improvisas como los hombres. Todo lo sabes. Todo lo tienes preparado, Señor. Padre Celestial, sea la que sea, Señor, la circunstancia, la condición, la petición, la necesidad de cualquiera de mis hermanos, de cada uno de nosotros aquí presentes, los que nos están viendo por el canal YouTube o nos verán después. Sabemos, creemos que tú ya tienes la respuesta preparada. Y la respuesta que tienes es para que sigamos teniendo vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Para que sigamos teniendo gozo y alegría, júbilo. Y que levantemos acción de gracias delante de ti, Padre. La respuesta que ya tienes preparada es para bendecirnos, Jehová. Es para ayudarnos, es para mantenernos, para fortalecernos. Para que te glorifiquemos, mi Dios. Y para que seamos de bendición a otros más. Padre, yo te pido por aquellos hermanos que nos están viendo y que nos van a estar viendo. Y les hago un llamado, que si hay algo, alguna razón por la cual se distanciaron de Dios, sea pecado, sea lo que sea, reconozcan y vuelvan a Dios con un corazón arrepentido. Confiesen su falta, confiesen su pecado, porque Dios va a perdonarlos. Dios los está esperando ahora. Dios les está esperando ahora. Vuelvan a Cristo. Él es el único camino. Vuelvan a Dios y reconcíliense, pidan perdón. Y Dios ya tiene lista, preparada la respuesta para ustedes. Cristo les dice que vengan a Él en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Salúdense unos a otros.